pues a la gente que no va a haber cuesta de enero, por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario. Estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía. Hay quien dice que la cuesta de enero se está alargando hasta febrero. Hay quien dice que cada enero hemos tenido cuestas de enero desde desde 2018-19. Hay que recordar que se nos cruzó COVID, pero también hay otras variables. Lo que es cierto es que hay incrementos que pegan en el bolsillo. Las casetas federales, por ejemplo, subieron, 7.82 por un ajuste inflacionario. El huevo, uno de los productos fundamentales de la dieta del mexicano, como vimos aquí hace una semana exactamente, subió como nunca antes. ¿Saben cuánto está el huevo? Bueno, a lo mejor hasta más, pero para que sepa usted si anda ahí en el mercado caminando y lo quiere comprar, entre 40 y 50 pesos kilo. Veamos esto que es el preámbulo de la conversación. La cuesta de enero se siente todavía en pleno mes de febrero. El huevo está por las nubes, arriba de 50 pesos por kilo en los supermercados, el doble de lo que costaba el año pasado debido a la inflación, la influenza aviar y hasta la guerra en Ucrania. Está tan caro que hace unos días se pelearon por huevos en Torreón. Una tienda ofreció 30% de descuento y se armó la campal. Si quiere irse de viaje, prepare un dinero extra, porque las casetas también subieron. Aumentaron 7.82% por un ajuste a la inflación. Por ejemplo, para ir de la Ciudad de México a Acapulco, antes se pagaban 1.496 pesos en casetas. Ahora tendrá que pagar 1.605 pesos, es decir, 109 pesos de aumento. Y por si fuera poco, la gasolina no baja. El litro de Magna se vende arriba de los 22 pesos, la Premium por encima de los 24 pesos y el litro de diésel en más de 23 pesos. Si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. En mayo de 2022, cuando el alza de precios ya era imparable, el gobierno federal y empresarios lanzaron el paquete contra la inflación y carestía, el PASIC, para reducir 8% el precio de 24 productos de la canasta básica. El plan marchó a medio gas y para octubre de 2022 se lanzó un segundo intento con el PASIC 2.0, aunque el inicio del 2023 sigue arrastrando alza de productos. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos. Pero va a bajar. Eso sí lo aseguro. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, muchas perspectivas del asunto. Escuchemos una, ¿no? Lo que son los aumentos, si hay cuesta de enero, también cruda, ¿no? O no la hay. Le hemos pedido a Gabriela Siller, que ella es directora de análisis económico del Grupo Financiero Basi, profesora de Economía del TEC de Monterrey, que nos diga ella cómo ve las cosas, partiendo de cuesta de enero, partiendo del precio de las casetas, partiendo de varias cosas que han aumentado. Es el huevo, pero también pasa con la canasta básica. Y a lo mejor usted, mejor que nadie, sabe qué le pasa cuando va al supermercado, al mercado de su colonia o a donde vaya usted a comprar, ¿no? Productos, al Oxxo, Chihuahuas, ¿no? Para no ir tan lejos. Bueno, Gabriela, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por tenerme en tu programa.
¿Cuál podría ser como el diagnóstico más preciso de lo que está pasando? Ya ves que el presidente insistía mucho, no va a haber cuesta de enero, pero estamos en febrero, pero ya sabemos si hubo cuesta o no hubo cuesta. En fin, todas estas cosas junto con las otras consideraciones que hice referencia, Gabriela. Yo creo que para decir que no hubo cuesta de enero, en enero tendríamos que haber visto una disminución significativa en la inflación. Y bueno, hasta ahorita tenemos datos solamente hasta la primera quincena de enero. Mañana a las 6 de la mañana el INEGI publica ya para todo el mes de enero, pero todo apunta a que la inflación va a estar cercana al 7.89%, mostrando una aceleración respecto a diciembre. Y entonces esto implica que sí hubo cuesta de enero y además bastante pronunciada, sobre todo pensando que pues el objetivo inflacionario es del 3% y si estamos viendo inflaciones alrededor del 7.8% es porque pues la cosa no va bien con la inflación. Además, al interior de la inflación hay varios aspectos, porque hasta ahorita como que mucha gente dice, bueno, es que fue por la pandemia que generó distorsiones y luego por la guerra, que subió el precio de los granos y de los energéticos, pero también a nivel local hubo cosas que generaron presiones sobre la inflación. En primer lugar, pues todos los incrementos sobre el salario mínimo, y eso se ve directamente reflejado en los incrementos o en la inflación sobre el sector servicios, que tuvo en la primera quincena de enero la mayor inflación desde el 2003. Entonces ahí no hay forma de echarle la culpa a la guerra o al COVID. Y luego, por otra parte, también el alto déficit fiscal del gobierno, que publicaron que para el 2022 fue de 3.4%. Se supone, de acuerdo a la teoría económica, que el déficit fiscal no debería de ir más allá del 3% del PIB, porque entonces empieza a generar presiones inflacionarias del lado de la demanda. Entonces, ahí hay otro factor por lo cual el gobierno pudiera estar más bien presionando los precios al alza. Y bueno, pues además, pues creemos que la inflación sí va a empezar a disminuir paulatinamente, pero que este año todavía vamos a seguir viendo presiones inflacionarias, sobre todo porque se espera que el gobierno siga con un déficit y además pues la guerra entre Rusia y Ucrania no ha terminado y a lo mejor podríamos cerrar este año con una inflación de 5.1% y ante esto pues se espera que el Banco de México siga subiendo la tasa de interés. Entonces creemos que no va a ser solamente la cuesta de enero, sino más bien la cuesta del 2023, porque además también pues veremos una desaceleración económica, es decir, un crecimiento menor al del año anterior. Uy. A ver, Gabriela, déjame plantearte lo siguiente. Hay una afectación a la población, pero hay un sector de la población, que está siendo beneficiado con los programas sociales del gobierno. Igual pienso en la tercera edad, que pienso en las becas, que pienso en jóvenes construyendo futuro, que pienso en muchas de las cosas que hace la Secretaría de Bienestar. ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues es gente que recibe dinero, obviamente, así como también quienes reciben las remesas del exterior, pero pues este dinero que va recibiendo pues se va diluyendo el poder adquisitivo, así como para una persona que trabaja y recibe un sueldo y entonces pues también ese poder adquisitivo se va diluyendo. Ahora, cada persona enfrentamos diferente inflación dependiendo de los artículos que vayamos comprando. La inflación general en México se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en donde hay alrededor de 300 productos y servicios. Y bueno, pues que la inflación llegara a desacelerarse como se espera para este año no significa que los precios van a caer, sino solamente que van a seguir subiendo para un menor ritmo. Es como ir por una carretera a 100 kilómetros por hora, desaceleras, vas a 80, pero finalmente sigues avanzando, los precios siguen subiendo. Y bueno, todos los eneros vemos que hay incrementos en los precios, pero el hecho de que se acelere la inflación respecto a diciembre, cuando dijimos, pues ya tenemos una inflación bastante alta, pues yo creo que es muestra también de que pues la inflación no ha terminado de ceder en México. Inclusive, si le quitamos todos estos precios que son muy volátiles, como los energéticos o los agropecuarios, porque ya ves que un día vas al súper y subía el tomate, pero al día siguiente volvía a bajar y así, si le quitamos todos estos precios volátiles, nos queda la parte subyacente de la inflación. Bueno, esta parte subyacente es muy probable que en la publicación que dé mañana el INEGI vuelva a mostrar un aceleramiento y con esto en los últimos 25 a los 26 meses pues mostró un aceleramiento. Entonces, ¿hay presiones inflacionarias en México? Definitivamente sí hay,
Con esto pues también se espera que el Banco de México siga subiendo la tasa de interés y entonces también pues los créditos se hacen más caros, pero no hay de otra para poder contener la inflación del lado de la política monetaria. ¿Qué podría hacer el gobierno? Pues más allá de que si PASIC o lo que sea, pues más bien sería contener el déficit fiscal, no gastar tanto o nada más gastar con lo que recibe de ingresos, ¿no? Sí. Y para esto pues pudiera recortar sobre todo los costos de los proyectos estrella o insignia de esta administración y más bien generar un gasto público más eficiente para generar un mayor crecimiento económico. Esa es una. Y también ya no seguir subiendo el salario mínimo tan aceleradamente. Claro que todo el mundo queremos que suba el salario mínimo, que nos suban el salario a todos, pero eso primero tiene que ir acompañado de una mayor productividad, es decir, que se genere un mayor crecimiento económico, sobre todo la parte de inversión fija, para que todo el mundo seamos más productivos y entonces sí, ese incremento en el salario no genere mayor inflación, porque si no, pues terminamos igual o peor, ¿no? Sí. Oye, Gabriela, a ver un asunto. A ver, primero, recuérdanos cuál fue la inflación en diciembre y tu pronóstico de lo que puede decir mañana INEGI. ¿Más o menos lo traes en la cabeza? Sí, 7.82 cerró en diciembre, la mayor inflación de cierre creo que desde el año 2000. Y bueno, para mañana va a ser muy importante la inflación general, pero sobre todo la subyacente. En la general creo que se puede ubicar alrededor de 7.89%. Y la subyacente creemos que estará por encima del 8.35% mostrado en diciembre. También al interior habrá que ver qué fue lo que subió más. Si sigue la presión sobre el sector servicios, tiene que ver con el lado de la demanda de México. O sea, no hay cómo echarle la culpa que si la guerra o que si cosas externas. Esto ya sí, ahora sí es de demanda aquí en México. A ver, Gabriela, otro asunto. Dos veces, si mal no recuerdo, el presidente se ha reunido con el sector privado particularmente para tratar de tener una especie de control de precios respecto al tema de la canasta básica. Pero en las dos ocasiones no ha habido manera de frenar ese impulso, e incluso lo vemos con lo que ha pasado más allá de las razones internas y externas respecto al aumento del precio de huevo y la situación bajo la que está en este momento en general la industria, ¿no? Es que más bien los controles de precios no funcionan. Eso ya está más que probado aquí y en cualquier parte del mundo. Como que fueron muy comunes en las décadas que fue 1970 y parte de 1980, pero no funcionan. Terminan generando escasez o terminan generando alternativas como de pues, que se venden paquetes más chicos, ¿no? Porque finalmente la gente así como que no nota tanto que se están subiendo los precios, pero a final de cuentas, pues sí lo notamos todo. Y como quiera se sigue presionando a la alza la inflación. Entonces, ¿el gobierno qué tendría que hacer? Pues desde su trinchera ayudar, ¿no? No generando un déficit tan alto como decía hace un rato, y también después, pues más bien generar un impulso al crecimiento económico. Vimos, por ejemplo, que salieron los datos hace rato de la inversión extranjera directa de México, buenos datos, pero podrían haber sido mucho mejor. Podríamos haber alcanzado un nivel máximo histórico y con esto obviamente una mayor creación de empleo y ahí sí, incremento en sueldos, pero de manera justificada. Y entonces así más bien preparas a la gente o estaríamos en una mejor posición para enfrentar la alta inflación. Gabriela Siller, gracias. Muchas gracias, Gaby, que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos.